Y ahora con un gran invitado. Él es un chico relativamente joven, 43 años. 46. 46 años. Pero él es escritor. Y de su autoría creo que hay 30 libros más o menos. Eso es lo que me dijo acá fuera de micrófono. No puedo entender porque 46 años quiere decir que sabe mucho acerca de lo que hace, porque le gusta, le apasiona la literatura. Él es máster en lengua y literatura con un doctorado en letras a través de la Pontificia Universidad Católica de la Argentina. Él es ingeniero también en informática y además es ministro de Políticas Lingüísticas. Tiene el rango de ministro. Él es secretario de Políticas Lingüísticas o Secretaría de Políticas Lingüísticas. Es el ente que preside Javier Viveros. Antes que nada, un placer. Muchas gracias por la invitación, Bruno. Acércate. Estoy exultante, contento, encantado de estar exultante. En inglés, ¿sabe cómo hay una palabra que dice ravishing? You are ravishing. Yes, I am. ¿Vos hablas inglés también? Yes, I do. Hace muy bien, che. Bueno, ravishing es una palabra, especialmente a esta invitada anterior, se le pudo haber dicho eso. You are ravishing, querida Astrid, ¿verdad? Porque es cuando aparece una mujer impactante como Astrid, en este caso, que estuvo antes que Javier, y entonces va esa palabra, esa terminología acorde con ese momento, y le metes en el bolsillo ya a la persona, ¿verdad? En este caso a la mujer llamada Astrid. Pero estamos con un varón llamado Javier Viveros, y hay que meterte en el bolsillo también, ¿o cómo es el asunto? Decime una cosa, vos sos miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, SPL, que es Secretaría de Políticas Lingüísticas, así se conoce al ministerio. Sí, así es. Que representa aquí Javier Viveros. ¿Y por dónde partimos? A ver cómo está. Bueno, la parte indígena tiene que ver con tu secretaría. Sí, te cuento. De políticas lingüísticas. Sí, te cuento, Bruno. Perdóname, ¿cuántas lenguas aborígenes hay en Paraguay? 19. Sí. Decían 17, ¿hay más entonces? No, 19. Hace poco se publicaron los resultados también del INE. Son 19 lenguas indígenas. Nosotros en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Bruno, cuidamos lo que es el patrimonio cultural intangible. Tenemos que... Perdóname, pero hay que hacer una división entonces acá, porque se nota que vos haces muy buen trabajo, y prueba de ello también me trajo acá un libro de su autoría. Él escribe los guiones, ¿verdad? Así es. Y la gente que dibuja, que son excepcionales dibujantes, son varios y encomiables dibujantes. Y también me trajo esto en Tierra de Artesanos, de un italiano, un historiador, Giuseppe Gatti Ricciardi. También me trajo este señor. O sea, se nota que él está metido en lo suyo, le gusta todo lo relacionado a la literatura, a la lengua, a las lenguas, a las políticas lingüísticas. Bueno, quiero hacer la división. ¿Qué tiene que ver tu secretaría o tu ministerio con el INDI acá? ¿Ustedes trabajan en conjunto o hay una división? ¿O vos haces una cosa y ellos hacen... Vos y tu gente hacen una cosa y ellos otra cosa? Sí, nosotros lo que tenemos, Bruno, es el cuidado de las 19 lenguas indígenas. Tenemos que documentar, promover, difundir esas lenguas indígenas. Tenemos, como dije, 19. 19, sí. Sí, pertenecientes a 5 diferentes familias lingüísticas. La familia lingüística guaraní es apenas una de ellas. Tenemos dentro de la familia lingüística guaraní el Aché, el Abá, el Mga, guaraní ñandeva occidental y los Maí Tauterán.
¿Y el Nivaclé? Nivaclé es de otra familia lingüística. Son 5 familias. Pero también ustedes tienen que ver con los Nivaclé, Sí, ¿o nosotros, ahí estamos viendo justamente el video, nos encargamos de cuidar todas estas lenguas. Los Nivaclé, justamente, Bruno, son uno de los pueblos más organizados. Ellos tienen una academia de la lengua Nivaclé. ¿Sí? Nosotros tenemos, yo soy miembro de la Academia de la Lengua Española, la Academia Paraguaya de la Lengua Española, de la Lengua Guaraní, y ellos tienen la Academia de la Lengua Nivaclé. Son organizados. Nosotros estamos ahora impulsando la creación de una Academia de la Lengua del Pueblo Guaraní, que es lo que antes se llamaba Guaraní Occidental, y también estamos impulsando la creación de la Academia de la Lengua COM. La Academia... ¿Cómo es la lengua? COM, Q-O-M. Ellos están acá en Cerrito. En serio, la primera vez que escucho. ¿Y eso qué es? COM. Sí. Es Q-O-M. Y bueno, es una riqueza inmensa. Tenemos que considerar lo que es el patrimonio inmaterial. No, ya sé. Está perfecto lo que vos decís y te agradezco porque no es fácil lo que hacen o vos estás preservando, ¿verdad? Vos y tu gente, claro. Ahí el ministerio que presidís. Pero ¿cómo se ve la contracara tan dejada? La cuestión del INDI, la gente, los indígenas abandonados en las calles. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se da esa dicotomía? Que eso es lo que ve y se refleja en las calles, eso es lo que ve la ciudadanía, digamos. Y lo que vos estás haciendo está como que oculto porque nadie sabe lo que vos haces, o poca gente sabe lo que ustedes hacen. Y lo otro sí, se demuestra ahí la desidia absoluta de una institución como la llamada INDI, digamos. ¿Cómo se puede congeniar eso? ¿No se podría, digamos, fusionar eso y hacer que ellos actúen también, trabajen mucho más profesionalmente, digamos? Porque no sé si no pueden o no tienen el respaldo o no hay dinero o no sé qué pasa ahí, pero es un desastre, no es de ahora esto, se arrastra de décadas atrás. Bueno, el problema usual, Bruno, tiene que ver con el presupuesto. Nunca alcanza. Nunca alcanza. Y tenemos que considerar que los pueblos indígenas son como 150.000 personas. Son muchas comunidades y... 150.000. Sí, son 19 etnias. 19 pueblos indígenas. Sí, se le llamaban etnias antes. Ahora es pueblos, 19 pueblos indígenas. Y que en total suman unas 150.000 personas. Muchas cantidades. Sí, y bueno, los problemas sociales son múltiples, ¿no? Se arrastran a lo largo de la historia. Yo estuve en comunicación hace no mucho, una reunión con el general Venegas, que es el nuevo director del INDI. Y ciertamente son grandes los desafíos que tiene. ¿Y qué dice el general? Y bueno, está con un desafío grande que asumió. Es un desafío grande porque, como dije, los problemas son múltiples. Nosotros visitamos a las comunidades indígenas, pero nuestra labor es siempre trabajar por la lengua, documentar. Nosotros tenemos que conseguir, de cada lengua indígena, Bruno, tenemos que tener su alfabeto, su gramática, un diccionario. Tenemos que grabar para que queden registros audiovisuales para cómo suenan esas lenguas, ¿no? Registrar eso. Tenemos que considerar también que hay 6 grandes lenguas que están en peligro de extinción. A ver, ¿cuáles son? Bueno, el Guaná es una de ellas. Tiene 3 hablantes nada más, Bruno. 3 hablantes. Quedan 3 abuelitas hablantes. ¿Y en qué región ¿Dónde están ellos? En Concepción, allá hacia Vallemí, en Río Apa. Río Apa se llama la comunidad. Hacia Vallemí. Son 3 últimas portadoras de la lengua. Lo cual es, por supuesto, muy triste, ¿no? Pocas cosas más tristes que la desaparición de una lengua. Cuando muere una lengua, muere una forma de ver el mundo, una forma de entender la realidad. Y nosotros tuvimos ahí una gran intervención. En primer lugar, pudimos publicar el diccionario de la lengua guaná, un trabajo de años, de verdaderamente un trabajo encomiable, usando el adjetivo que usaste hace rato, de Hannes Kalisch, un lingüista alemán, que fue su canto de cisne ese libro. Ah, sí. ¿Y él está acá? Falleció de cáncer y las correcciones las hizo... Este alemán falleció de cáncer. Sí, las hizo en el lecho de hospital, le dio la última mano a su trabajo. Qué bueno lo que decís. Sí, o sea, en el sentido de la historia, ¿verdad? Claro, porque él rescató para nosotros
la lengua guaná. Rescató para nosotros gracias a ese diccionario que pudo recopilar. Y un diccionario no se hace de la noche a la mañana. Claro. Son muchos años de vivir con la comunidad, de escuchar. Y solamente 3 personas son las que sobreviven. Son 3 últimas de esa abuelitas. Comunidad. Ña Vicenta, Ña Azucena y Ña Modesta. Y en serio, y hablan ellas Sí, estas señoras hablan en esa lengua, en la lengua guaná. o esa lengua, y Hablan- también en el español, ¿o no? Sí, hablan guaraní. Guaraní y la guaraní. lengua guaná. El guaraní suele ser la lengua franca entre los pueblos indígenas. Hace poquito, hace El un par de denominador semanas, común. Sí, como un factor común. Hace poco fuimos a llevarle una silla de ruedas a una de las abuelitas justamente, que es una de las portadoras. Y ahí nosotros instalamos, Bruno, lo que se llama el nicho lingüístico. Nicho lingüístico son 2 pabellones donde estas señoras, que son las portadoras de la lengua, se reúnen con las nuevas generaciones para tratar de pasar la antorcha. Eso es lo que se llama la revitalización. Qué interesante lo que decís. Nadie sabe esto. Sí, realmente le falta un poco más de o visibilidad sea al que- trabajo de No, y por nuestro eso secretario. decía, y por el otro lado ves la contracara, lo del INDI, que es lamentable cómo se maneja, por lo menos cómo está, ¿verdad? El resultado de esos indígenas o de los pueblos aborígenes, no sé cómo es así. Pueblos indígenas. Bueno, que están ahí en las calles mendigando, ese tipo de cosas. Esa es la contracara. Estamos en el mes del guaraní. Supongo que esto tiene que ver con mucha injerencia por parte de ustedes. ¿Y cómo están recordando ustedes este mes del guaraní también? Bueno, con muchas actividades. Tenemos esta semana dedicada plenamente a nuestra lengua nativa indoamericana. Ayer tuvo lugar la ceremonia que se llama Aroja Jusheñe, donde premiamos a referentes en distintos ámbitos, gente que trabaja por la promoción de la lengua. ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde Fue en la Secretaría Nacional de Deportes, en el auditorio ahí, sí. en la casa del Tigre. El Tigre Qué Ramírez. lástima que no nos enteramos de eso, porque le hubiéramos dado una mano promocional, digamos, a ese acto, ¿verdad? Pero en fin. Para el próximo año estabas invitadísimo. Para el próximo año. Estaban invitadísimos. De distintos ámbitos, Bruno. De la prensa, de las redes sociales, porque... Pero tiene que tener mucha más visibilidad lo que ustedes hacen. Sí, yo creo que sí. También hay que considerar, Bruno, que el patrimonio cultural inmaterial, la gente no dimensiona lo que significa, ¿no? O sea, uno piensa que la riqueza de un país se mide por la cantidad de lingotes de oro que tenés en la bóveda de tu banco central, nada más. Y no es así. Nosotros tenemos un acervo lingüístico muy, muy rico. Como ¿Esta señora quién es? somos millonarios. Sí. A ver, esta señora es una de estas... No, es una de las 3 no es, últimas portadoras de la lengua. Decime, y este antropólogo, padre José Sarandini, e historiador, ¿vos estás en contacto con él o no? Sí, es mi compañero en la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Sí, vos tenés contacto con él. Sí, O sea, un genio usted Sanardín. es un genio, por supuesto. Es un antropólogo de muchísimo conocimiento, de largos años de trabajo. Muchas décadas acá. Sí, conoce sobre todo a los ayoreos. Y sobre todo tiene, Bruno, la modestia que viene a ser, creo, como el verdadero sello de los que son genios. Grandes, los que son grandes. Realmente grandes. Son modestos, grandes, nobles y con un vastísimo conocimiento, ¿verdad? No se jactan de ese saber, son generosos, no son avaros, digamos, de esos conocimientos. Esa palabra, generosidad, qué bueno, che. Qué bueno recordar esa palabra, generosidad, porque es la verdad. Bueno, ¿y qué más hacen ustedes? A ver, Bueno, Javier Viveros. Te cuento, nosotros tenemos que planificar el uso de nuestras 2 lenguas oficiales. Tenemos, digamos, bajo el ala o de Pepobupe, tenemos nuestras 2 lenguas oficiales, castellano y guaraní. Tenemos también la lengua de señas. La lengua de señas, hay una comunidad sorda de 300.000 personas aquí en nuestro país. ¿Qué? 300.000 personas. Espera. Comunidad sorda. Así es. De 300, pero mucha cantidad. Una cantidad grande. ¿Y dónde están estas? Bueno, ahí están geográficamente diseminadas así por repartidas, ¿verdad? 300.000 personas Es un número imponente, ¿no? que no hablan o que no escuchan. Y que tienen la
La lengua de señas como el medio de comunicación. Nosotros somos la autoridad de aplicación de la ley 6.530 y luego tenemos las 19 lenguas indígenas de las que hablamos. Algo que quiero puntualizar, ya que hablamos del guaraní al principio, Bruno, es que tenemos nosotros una lengua de origen indígena que es hablada por la mayoría de una población no indígena, que nosotros somos productos del mestizaje. Y ese es un sello de identidad, algo que nos distingue del resto. Tenemos una lengua de origen indígena que llegó a convertirse en oficial de un estado soberano como es el Paraguay. Hay lenguas indígenas. Pero hay que potenciar mucho más esa lengua. Sí, falta. En todos los falta sentidos. mucho. Nosotros mismos tenemos que respetar mucho más esa lengua. Sí, ¿sabes? Le falta a Bruno la recuperación de lo que se llama el prestigio lingüístico. Tenemos el castellano y tenemos el guaraní. El guaraní, a pesar de ser la lengua de la mayoría de la población, es una lengua minorizada. Ahora estamos hablando en castellano, por ejemplo, nosotros. El castellano es el que tiene el prestigio y el guaraní está más bien asociado al atraso, a la ignorancia. Y esos son prejuicios que tenemos que revertir, eliminar. Sí. Eso es lo que se llama la diglosia. Siempre que hay lenguas en contacto, se puede producir esto. Que hay una lengua que tiene el prestigio y otra que no tanto. ¿Cómo se llama? Diglosia. Sin la S. Diglosia. 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 Así es. O sea, esa es la diferencia entre una y otra lengua. Es cuando hay lenguas en contacto, una es la que tiene el prestigio y la otra no. Pero esa es una palabra que se puede utilizar es un vocablo de la lingüística. De la lingüística nomás. De la lingüística, sí. No, pero por supuesto se puede usar. Y tenemos que recuperar pero, ese... Claro, para comparar tal cosa y tal otra, eso nomás voy. Bueno, como metáfora se podría pasar. Pero lo que quiero subrayar es que nosotros tenemos una lengua completa. Al guaraní no le falta nada. Hay que cambiar ese prejuicio, hay que extirpar ese prejuicio. Se usó, por ejemplo, Bruno, el guaraní para traducir el Quijote. Esa obra maestra de la literatura tradujo Félix de Guarania. Mauro Lugo, que es el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, él tradujo La Metamorfosis de Kafka. Así de Kafka. Sí, y perfectamente lo hizo, se entiende muy bien. Susi Delgado, que es nuestra traductora estrella para mí, ella traduce poesía del castellano al guaraní. Tradujo poemas de Roa Bastos, tradujo poemas de Gabriela Mistral, nuestra premio Nobel chilena. Tradujo también poemas de Rosalía de Castro, la gran poeta gallega. Y tradujo, me parece el milagro entre los milagros, tradujo la poesía de Olga Orozco, la gran poeta argentina y latinoamericana. Tiene una poesía compleja, llena de oraciones subordinadas, de una riqueza conceptual tremenda. Y Susi Delgado la tradujo sin problemas al guaraní. ¿Vos tenés el teléfono de ella? ¿De Susi? Sí, claro. Y hay que invitarla a ella. Porque hace rato, yo la conozco hace 1000 años y tiene que volver acá. Para rizar el rizo, Bruno. Rizar el rizo. Tradujo Pedro Páramo, la gran novela de Juan Rulfo, del escritor mexicano Juan Rulfo. Terminó de traducirla al guaraní hace poquito y vamos a publicar nosotros en la SPL en un trabajo en conjunto con la Embajada de México, la Secretaría Nacional de Cultura y la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y ahora está llegando el aniversario de México, aniversario de independencia, el mes de que viene. Vamos a sacar probablemente en agosto estamos viendo, en septiembre vamos a sacar. Sí, va a caer en septiembre. Así que un buen dato me estás pasando. Sí, claro. Bueno, la Secretaría de la que representa acá, lidera Javier Viveros, es un órgano dependiente de la Presidencia de la República y la autoridad de aplicación de la ley número 4251 de lenguas, que fue promulgada en fecha 29 de diciembre del 2010 y que tiene como objetivo establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República, establecer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay y asegurar el respeto a la comunidad visogestual o lengua de señas. 300.000 personas no escuchan y no hablan, más o menos así es. Sí, 300.000 personas que dependen de esa lengua de señas. Es una cantidad impresionante. Es un número imponente, realmente. Yo no sabía eso. No sabía que había tanta gente así desconectada de nuestros sistemas regulares, digamos, de comunicación. Sí, y ellos
no pueden aprender, o sea, nosotros somos quienes tenemos la posibilidad de hacer para ellos un mundo más inclusivo. Es aprender una lengua más. O sea, es como aprender. ¿Y cómo se logra eso? Porque hay que dar hincapié en esto, porque son 300.000 personas, es toda una ciudad enorme. Me tomé un curso de lengua de señas, pero me tomé el curso básico. Es un camino largo, es como cualquier otra lengua, tiene un vocabulario extenso y es práctica, como cualquier otra, como el aprendizaje de cualquier oficio en la vida. Necesitas ponerle disciplina, empeño, y solamente así se puede alcanzar la total posesión, en este caso de una lengua más, que es la de señas. Quiere decir que estas personas, si están viendo la televisión, por decirte algo, y ven lo que sea, una película, o no entienden lo que está pasando ahí. Tiene que haber un intérprete, una persona. Suele haber ese pequeño recuadro en el ángulo inferior izquierdo, derecho, eso, ¿verdad? Cuando hay eventos y ese tipo de cosas. Sí, ellos no entienden. Solamente ahí ellos pueden mirar, digamos, en ese rectángulo. Cuando el presidente de México tiene todos los días un espacio muy amplio donde él expone a la ciudadanía lo que hace su gobierno, o recoge también, digamos, cuestionamientos o lo que sea, y siempre aparece ahí en el rectángulo inferior derecho, creo que es, o izquierdo de la pantalla, no recuerdo, el intérprete, una persona que está con señal, con lenguaje de señas, hablando. No sé qué cantidad de mexicanos, ahí está, qué cantidad de mexicanos tienen esa dificultad, por decir algo, ¿verdad? Porque por ahí tienen otras facultades que no tenemos nosotros. Esa gente que, no sé, pero en fin, si nosotros tenemos 300.000 personas en 7 millones de habitantes, México, ¿cuánta gente tendrá en esas condiciones? Muchas más. ¿No averiguaron ustedes ese tipo de cosas? No. O Argentina, o Chile, acá. Sí, eso por supuesto tiene una población mayor. Quiero señalar algo, Bruno, respecto a la diferencia que hay entre un traductor y un intérprete. El traductor tiene todo el tiempo del mundo para buscar los vocablos, y el intérprete tiene que responder en tiempo real. Claro, que es toda una... Y a veces, me pasó varias veces que fui di charlas o y conferencias. te quedas ahí No, y está a mi lado el intérprete, y de repente me doy cuenta, estoy hablando muy rápido, entonces tengo que bajar un cambio. Claro. Porque ellos tienen que procesar una información a toda velocidad. Tienen que escuchar. No, si el mismo traductor también de un idioma a otro a veces se queda no sabe elegir el término X para cerrar una frase o lo que sea, y tarda un poco, que será una cuestión de señas, un lenguaje de señas. Y bueno, y la parte de la tecnología, ¿cómo ayuda a promover y a preservar el idioma guaraní? Sería otra consulta. Sí, es una herramienta ineludible, ¿no? Es fundamental en nuestros días. Tiene muy escasa todavía es la presencia del guaraní en Internet. Nosotros hace poco nos reunimos con MITIC, con Gustavo Villate, el ministro de MITIC, y el doctor Barán, que preside CONACYT. Sí, Barán estuvo por acá. Benjamín. Sí. Y estuvimos hablando, Bruno, de la necesidad de hacer una cosa que en informática se llama un lenguaje Large Language Model, un modelo de lenguaje grande, digamos, para el Large Language Model, sí. Para el guaraní. Para que no quede ajeno el guaraní a toda esta revolución que representa. ¿Cuáles son esos pasos a dar? Bueno, son muchos. En primer lugar, nosotros necesitamos alimentar a este programa con textos. Necesitamos mucho texto para que pueda aprender. Conocer seguramente ChatGPT, la inteligencia artificial, ¿verdad? Ese habla un inglés muy bueno, su castellano es excelente. Pero me acuerdo, yo le pregunté qué significa Paco va en guaraní. Significa ¿cómo estás? No sé. O sea, su guaraní es todavía muy rudimentario. Nosotros lo que tenemos que hacer es armar nuestro propio ChatGPT, digamos, nuestra propia herramienta de inteligencia artificial, y para eso necesitamos tener mucha documentación escrita, mucho texto escrito en guaraní que esté publicado. Nosotros en la Secretaría tenemos una plataforma que se llama Core Guapa. Core Guapa. Sí, es referencia de la lengua guaraní paraguayo.
Es una plataforma donde tenemos un montón de libros escritos en guaraní y lo que pretendemos ahora es cederles eso a este proyecto que vamos a hacer con MITIC y con ACID para que puedan alimentar a la máquina. Tenemos también... ¿Quiénes son los que hacen eso? Porque también hay que saber, Bueno, y ahí... hay que tener la seguridad de que metan correctamente la mano en las teclas y Bueno, y por que eso... escriban bien y todo, porque eso también no es darle nomás por más que van a hacer seguramente lo mejor que puedan ellos, pero tiene que haber una persona, un equipo que acompañe eso para sacar la resultante como... Por eso es un trabajo mancomunado. La SPL está ahí con sus lingüistas, con la gente que conoce, con los académicos de la lengua, porque por supuesto tenemos que orientar en la sintaxis, cómo se concatenan. Claro, escribir bien correctamente. Si en español se escribe mal, ¿qué será en guaraní, digamos, ¿verdad? Así es. Pero están también hablando de la tecnología, como dije antes, hay un descubrimiento o una suerte de descubrimiento del guaraní para los influencers, los influenciadores. ¿Sí? Hay varios que están utilizando el guaraní en sus publicaciones, en sus videos, y se dan cuenta de que tiene muchísimas visualizaciones porque tiene aceptación. El guaraní está dentro de nosotros también porque es nuestra lengua cooficial. En todos lados escuchamos el guaraní. Ahí están mostrando esta es la página de la Secretaría donde tenemos los recursos técnicos. Tenemos varios diccionarios, Bruno, no solo del guaraní. El primero que vemos ahí es el diccionario de la Academia de la Lengua Guaraní. Un diccionario que pudimos ponerlo a disposición del público, pero también hay diccionarios de la lengua Nivaclé, Manjuya, Lloreo, Enlet. Son grandes logros. Sí, todo eso, che. Sí, son grandes logros porque de esta manera la lengua queda. Estamos rescatando. Y este señor David Galeano Olivera, ¿vos lo conocés? Sí, lo conozco. David es el presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Claro, y ustedes tienen un buen relacionamiento con él. Un sabio, David. Él es una un persona sabio, que conoce muchísimo y siempre da mucho gusto escucharlo. Conoce por supuesto, muchísimo. Da gusto escucharlo. Habrá sido invitado ya al programa, imagino. Sí, ayer estuvo justamente. Un capo. Ayer fue 27, por eso arrancábamos ahí. Bueno, querido Javier Viveros, muchísimas gracias. Miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, SPL, así que tenés mucho trabajo, te felicito porque estás mandado a hacer para este puesto. Vuelvo a insistir, ¿qué pasa con el INDI? Porque el INDI está ya como furgón de cola respecto a lo mismo que hacen ustedes, porque una cosa es, o sea, lo mismo digo, el objetivo son los pueblos indígenas, ¿verdad? Y ustedes hacen las investigaciones, las traducciones, qué sé yo, ¿cómo se llama? Los diccionarios, todo ese tipo de cosas, que es encomiable esa tarea. Pero ellos son seres humanos que tienen que comer, que tienen que vivir, que tienen que estar bien, digamos, atendidos, o si no, ¿de qué sirve todo esto? Por un lado está el INDI, Bruno, y también está el INDER, porque siempre está el problema de la tierra. Ellos tienen que tener esas tierras para poder cultivarlas y, bueno, sobre todo... ¿Quién puede arreglar todo esto? ¿De dónde tiene que surgir la varita mágica? ¿En qué lugar para que esto se pueda... Porque todos ustedes tienen que estar interconectados y tienen que trabajar en conjunto, porque si no... Trabajamos con ellos, sobre todo cuando vamos a hacer visitas a las comunidades indígenas, porque siempre tenemos que llevar víveres. Los indígenas tienen esta cultura de la reciprocidad. Está bien, yo te voy a dar mi conocimiento, mi cultura, mi diccionario. Pero necesitamos tal cosa. Bueno, pero también ellos tienen que forjar su propio destino a través de cosechar sus propios alimentos. Hay que enseñarle a esa gente. Y para eso necesitan tener las tierras. Porque si uno no enseña a esa gente, todos los días hay que llevarle la comida, entonces están esperando. Hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado. Están esperando que les caiga de arriba. Eso está mal, no está bien, ¿verdad? Ellos tienen que abrirse camino por sí solos, pero hay que apoyarlo, por supuesto, ¿verdad?
Bueno, querido Javier Vivero, muchas gracias. El caso de Bianca Orqueda, que es una mujer virtuosa de Nivaclé, que canta una maravilla, y vamos a sellar con ella este espacio justamente. Acá la promocionamos a Bianca Orqueda porque es una meritoria paraguaya, Nivaclé, que realmente da prestigio a nuestra raza en general, a nuestra ciudadanía en general y en particular también, y a los Nivaclé, que como bien dijo acá el ministro Javier Viveros, es el pueblo más organizado al parecer, uno de los más organizados, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a lo lingüístico. Lo lingüístico. Y acá vemos el arte también. Acá vemos el arte, por supuesto. Bianca Orqueda, señoras y señores.